Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Denle al Señor Jesús un lindo y fuerte aplauso. Mis hermanos, ¿todo en paz? Dios está haciendo tantas cosas lindas. Esa campaña en Bahía va a quedar por mucho tiempo grabada en nuestros corazones de tantas maravillas que Dios hizo, personas curadas, bendecidas, una buena palabra. Fue bueno visitar Bahía. Dios hizo tantas cosas lindas que por mucho tiempo lo vamos a ver aquí. En otro culto vamos a ver el testimonio de una hermana. Ya en los cultos anteriores lo vimos, casi 4 minutos solo de bendición, la gente siendo curada, liberada, y gracias a Dios que continúa el mismo. En este culto es necesario creer, hermanos. No basta decir, Dios, estoy aquí, cúrame, no es así. Jesús dijo en San Mateo 11:12 que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora se hace violencia contra el reino de los cielos, y solo los valientes lo arrebatan. Una persona débil no conseguirá nada. Él sabe que usted puede porque Él nos creó, todos somos iguales. No puede decir, no tengo cómo. Sí, está dejando que el demonio lo engañe. Si usted quiere, hoy, que es el primer día del resto de su vida, será una buena vida a partir de hoy. Va a aprender, va a apropiarse de la bendición y va a asumirse en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy veremos el caso de aquel ciego de nacimiento que nunca vio nada, ni el sol, y que Jesús curó debido a una pregunta medio extraña de los discípulos. Vamos a San Juan capítulo 9. Voy a mostrarle por qué esa pregunta es algo extraña. Dice esto: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús vio al hombre y debió de haberle comentado a los discípulos: están viendo a ese hombre, es ciego de nacimiento, Jesús lo sabe todo. Él tiene presciencia, Él es omnisciente. Y los discípulos estaban maravillados e hicieron una pregunta que no tenía pie ni cabeza. Una pregunta rara. Miren lo que preguntaron. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cómo podía pecar si no había nacido todavía? No tiene explicación algo como eso. A veces nosotros también le hacemos preguntas a Dios así de extrañas, para no decir tontas, hermanos. Pero es verdad, preguntas tontas. Así el Señor no nos va a responder, pero Él abre la palabra para mostrarnos otra cosa. No tiene que preocuparse por lo que va a preguntarle a Dios, solo pregúntele lo que le está incomodando. Eso es de esa forma, y Él pacientemente le mostrará en la palabra. No consigue ver a Dios. Dios está medio escondido de nosotros, debido al pecado que hay en el mundo, si no tendría que destruir todo. Entonces, Él sabe lo que hace, Él oye la oración cuando tiene fe, cuando no tiene no la oye. Él le responde, hace prodigios como ha hecho prodigios entre nosotros. Pero hay que tener fe, la fe nos conecta a Él. ¿Qué es la fe? Yo tengo mucha fe, doctor. No sabe lo que es fe para decirlo. Tiene mucho deseo de ser bendecido, pero no es fe. La fe es la certeza, está en Hebreos 11:1. Es la certeza de las cosas que se esperan y es la prueba de lo que no se ve. Cuando la certeza viene, ya tiene la bendición, solo no la está viendo. Si usa la fe, ésta se va a materializar. Entonces, eso lo va a ayudar a usted bastante. Porque, ¿cómo consigo la fe? Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que solo escuchan. Escuchar es el primer paso. Si escuchó la palabra, fue revelada, le llamó la atención. Entonces, pondrá atención, la está oyendo. Solo escuchar no sirve, debe oír, dar atención a lo que Dios está diciendo. Póngalo en su corazón, medite. Espera, Él me dijo un día que puedo prosperar. ¿Por qué no voy a prosperar? Bueno, no sé cómo empezar. Voy a preguntarle. Señor, ese día en la iglesia me conmovió. Aún me siento sorprendido con esa palabra. ¿Cómo hago para prosperar?
¿Cómo hago para ser curado? Estoy empeorando, Señor, pero tú me garantizaste en tu palabra que llevaste mis enfermedades. ¿Qué me está faltando? Ahora lo va a aprender. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Aquí debería de haber un punto en vez de una coma. Esta traducción no dice de esta manera. Parece que hay personas que nacen lisiadas para que Dios les dé la cura. Hay una traducción de 1800 y poco de unos monjes que vivían en Bélgica que dice, Él no pecó ni sus padres, punto. Pero para que la obra de Dios en él se manifieste es necesario que la hagamos. Voy más por este lado. Porque Dios no hará a una persona nacer ciega, morir ciega, nunca vio y nadie hizo la obra. No es así. El problema es otro del que está hablando. Es debido al pecado de Adán que contaminó, que destruyó el plan perfecto de Dios, que afectó, y hay algunos que nacen, a veces con un solo brazo, ya vi personas así. A veces es por remedio. En la década de los 50 a los 60, había un remedio que decían que era una maravilla. Mujeres embarazadas podían tomarlo. Muchas deben recordarlo. Nacieron muchos niños sin los dos brazos, con un solo brazo. Era hecho de talidomida. Nunca olvidé eso, era niño, me llamó la atención. Dios, no había explicación y prohibieron usar ese medicamento mortífero que afectaba a las personas. Tal vez fue un medicamento. Las mujeres embarazadas no deben tomar medicamentos. Sé de un caso, la mujer tomó cibalena. Y su hijo nació con labio leporino. Hay casos donde no debe, ellas lo saben. Deben evitar comer ciertas cosas, no cambiar bruscamente la temperatura para no resfriarse y tener un problema. Bueno, voy a seguir con lo mío, que lo demás es del doctor. Él le informa en su consulta, él estudió para eso. Solo le comento lo que vi. Ahora hablemos de lo que vi aquí. No es que pecó este ni sus padres, olvide los pecados. Dios está diciendo, lo importante es resolver, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué mi hijo es rebelde? Para que la obra de Dios se manifieste en él debe actuar. No quiera saber el por qué. Porque si le dice a Dios, oriéntame, él lo hará. Hay pecado en ti. O un pecado en su esposa. Alguno de los dos puede afectar a su hijo. Una persona que está en la prostitución y le da una blemorragia, su hijo puede nacer ciego. Hay muchas otras enfermedades. Pregúntele al doctor. Yo soy de aquí. Voy a continuar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Es necesario. Hermanos, cuando Dios le revela algo a alguna persona, ella es responsable. Yo tenía 9 años cuando fui a leer la Biblia en la casa de mi abuelo. La tomé para leerla y la abrí en San Lucas. La suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta. Yo había aprendido en la escuela, en la primaria, la profesora dijo, la fiebre no es enfermedad, la fiebre es un síntoma de que algo está mal. Y recordé eso. Y se me quedó en la mente, nada es por casualidad, cuando es de Dios lo sabe. Entonces leí, ella estaba enferma y con fiebre alta, y Jesús, pidieron por ella, inclinándose a la fiebre, reprendió la fiebre. ¿Cómo se reprende algo que no es enfermedad? Ah, entonces hay algo atrás de la fiebre. Él la expulsó y la dejó. Tenía 9 años cuando me lo mostró. Cuando yo oro te reprendo mal. Debe reprenderlo. Y cuando lo haga, cuando haga la obra de Dios, hágalo de todo corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Eso es el enemigo y con él no se juega. Ate y expulse al mal, haciéndolo como Jesús le enseñó, y crea, para que usted sea bendecido. En San Marcos 11, 22 y 23 están los 5 pasos de la victoria. Primero, debe tener fe en Dios, pero la fe no hace nada, solo lo une a Dios, le da el poder, es el combustible. Y el 23 dice, de cierto os digo que cualquiera que diga este monte, debe hablarle al monte de problemas de enfermedades. Quítate
y arrójate en el mar. Ya le di 2 pasos, ¿sí? Tercero, y no duda en su corazón. En su mente puede dudar, pero en su corazón continúe creyendo. Es aquí. Somos un ser de 3 partes. Va a entenderlo ahora. Somos un espíritu creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Habitamos en un cuerpo que es nuestro. Cuando ese cuerpo sea viejo y no funcione más, morimos. Somos enterrados. Pobre, no, el cuerpo está siendo enterrado. Hay gente que cuando mueren les piden, dile a Pedro que ya lo perdoné. Pobre, está hablando con alguien que no está más ahí. El espíritu está en manos de Dios, pero es falta de entender la palabra, de meditar. Y a veces hasta personas sabias hacen eso. Entonces está escrito aquí, me es necesario hacer las obras del que me envió. Tercer punto, no dudar. Y el cuarto, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y Jesús continúa diciendo, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Aquí hay muchas lecciones, ¿sí? Jesús no lo tomó y dijo, ven aquí, cieguito, voy a mostrarte el estanque Siloé. Ven aquí, es por aquí. Estamos llegando, ya casi, ya casi. No, Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé. Y él tuvo que ir. Fíjense, con su bastón o con lo que caminaba antes era así. Las personas dicen, pero yo creo que un bastón le ayuda a los ciegos para ver si hay agujeros. Cuando cuento esas cosas, hay quien piensa, ¿cómo sé sobre todo eso? Él vio a algún ciego en aquella época, porque Bartimeo se quitó la capa y la tiró, podía hacer frío, no sé. Pero estaba pesada, Jesús lo llamó y él fue a encontrarse con Jesús. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Tuvo que ir. Debe hacer alguna cosa, hermano. Debe venir a la iglesia. Y si aún con el ojo untado no se fue la ceguera, no se fue el dolor, es porque aún no se lavó en la palabra de Dios. El estanque de Siloé es el estanque del enviado. Es en el estanque del enviado, en el mensaje del enviado, le estoy dando la respuesta a usted, que usted se lava. Es la revelación que Dios da para que el enviado la entregue. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Vea, qué escena linda debió ser si hubiera una cámara grabándolo la televisión. Es aquí, ¿dónde está el agua? El sonido está aquí. Voy a limpiarme bien para poder ver bien. ¡Ah, gloria a Dios! Y el hombre regresó viendo. Dios es lindo, hermanos. Dios quiere que usted sea bendecido. Tengo un testimonio muy lindo de un hermano de Espíritu Santo. Voy a pedir que lo veamos porque lo prometí y no lo puse. Ese hermano se operó no sé cuántas veces de cáncer. Vea el testimonio, por favor. Mis parientes son descendientes de europeos, todos de piel clara. A mí me gustaban las actividades al aire libre, correr, jugar, todo eso expuesto al sol. Y yo no tenía conocimiento de que era portador de la ausencia de la pigmentación por melanina. Primer foco de cáncer que tuve fue en el rostro, en esta región aquí. Fue a los 22 años. Ellos querían cortarme la oreja, parte de la oreja, y una cirugía en el pecho para quitar esa lesión. Llegó un momento en el que uno se cansa de tantas cirugías, de tantas pinchadas de agujas. En la vida de Reinaldo, ese problema se resumió a más de 60 cirugías para remover y reconstruir las áreas afectadas por el cáncer en la piel. Y aún pasando por tantos procedimientos, él confió en que el sufrimiento podía llegar a su fin. Comencé un propósito con el programa Hola Amigo, la campaña del vaso de agua, tomando el agua, aplicando el agua, untándomela. Yo empecé a aprender a través del Dr. Suárez. Mi fe se desarrolló, creció. Él dijo, no me van a quitar la oreja, porque estoy seguro de que Dios me va a curar. En octubre de 2018, sentí el toque de Dios. Dios respondió mi clamor. Y un buen día, le estaba haciendo la limpieza
y yo vi que ya no salía nada, que se estaba creando una costra. Y le dije, Reinaldo, tu oreja está curada. Esto me emociona porque vi la acción de Dios. Y hoy, gracias a Dios, los 3 focos de aquí están limpios. Ya no hay lesiones, ya no descaman más. Estoy libre de esos 3 focos de cáncer. El milagro no se explica, el milagro se vive. Y se agradecen, oh gloria a Dios. Hermanos, más de 60 operaciones y Jesús va y lo cura con el vaso con agua. Algo sencillo. Eliseo nos dio el ejemplo. Jesús nos dio el ejemplo y lo haremos igual en el nombre del Señor. En la oración, suéltese delante de Dios. Sea firme, su problema no es invencible, pero su problema exige disciplina, exige perseverancia. Esté en la presencia de Dios, preséntese y aprópiese, y Dios oirá su oración en el nombre de Jesús. Ahora vamos a la novela de hoy, que es otro asunto que usted verá. Todo esto es prédica, hermano. Hay formas de predicar. 1 hora ya no aguanta más. Predicamos aquí y allí indirectamente y está aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a ver esta novela. A finales del 87 estaba desempleado. Mi hermano y yo montamos la empresa Juguetes Oliveira. Al principio, ellos trabajaban atrás de la casa. 50 piezas por día, 60 por ahí. Éramos niños, pero era difícil porque solo mi padre trabajaba, mi madre siempre se quedó en casa cuidándonos. Con el tiempo fue mejorando, conseguimos vendedores. En el 97 conocí la Iglesia de la Gracia, ya estaba bautizado y continué yendo. Invité también a mi familia a ir, ¿sí? Empecé a ir y dije, Jesús, ¿dónde estaba? Que no conocía esa iglesia antes. Fue muy bueno para mí. La palabra, las alabanzas, la televisión, yo también la veía. Pastor Soares, al pastor Jaime. Yo me bauticé, mi hija se bautizó y mi nieto. Le pedí a Dios su bendición y que vendiéramos más. En los próximos años, el hermano de José empezó a afectar la empresa. Mi padre siempre fue una persona muy fuerte, nunca llora frente a mí. Como yo administro todo, yo también me apropiaba de su dolor y siempre suelo decirle a mi padre, aquí quien manda es Dios. Después de un tiempo decidieron cada uno formar su empresa. En el 2014 separamos la empresa, la parte que me quedé de clientes, de tiendas grandes, 2 de ellas se fueron. En la época que estaba con muy poco trabajo, yo le dije a Dios, Señor, si quieres, dame otro trabajo, que yo pueda fabricar otro producto sin ser los juguetes. Muéstrame que para mí lo que yo quiero es trabajar y vencer. Mi padre siempre fue a la Iglesia de la Gracia y él hacía las campañas y mi madre empezó a hacer las campañas también para poder prosperar, salir de las dificultades, ¿no? Eso fue en el 2019. Y el pastor en una predicación dijo, si está medio angustiado, si está deprimido, tiene pocas ventas, usted sabe que Dios puede levantarlo en el propio trabajo que usted domina. A partir del momento en que di la palabra, que la bendición está donde la persona está, él se apropió. Y fue mejorando, sí. Yo creo que unas 250 piezas, algo así. Rentamos otra bodega lista y fue creciendo. Pasó un tiempo y después compramos este terreno. El terreno son 1000 metros y la construcción son más de 800 metros y ahí aprovechamos prácticamente todo el terreno, ¿sí? Vino la pandemia y las tiendas no podían comprar porque tuvieron que cerrar. Dios abrió las puertas con personas que venden por Mercado Libre, entonces compran nuestros productos y los venden por Internet. Y así fue aumentando. Llegamos a vender 4 o 5 mil piezas. Tenía que hacer horas extras para poder entregar. Aún en la pandemia, eso no interfirió en nada.
Va a ser cada vez mejor. Después de las obras que Dios nos mostró, nadie nos detiene. Ahora tenemos 24 funcionarios, todo en orden, reciben su sueldo a tiempo. A partir del momento en que ella se pone delante de Dios, hace un voto, y ella determinó esta empresa será una de las columnas de la iglesia. De la misma manera en la que ella asume un compromiso con Dios, Dios asume un compromiso con ella, porque Dios es un Dios de alianza. Todo lo que tenemos hoy, dependemos de esto. Y si no fuera Dios haciendo la obra aquí, no tendríamos nada. Está caminando hacia atrás como cangrejo, de lado, no debe caminar hacia el frente, mirando a Jesús sin quitarle los ojos. Cuando lo haces como Pedro, se hunde. Pedro caminaba por el agua mirando a Jesús y se le ocurrió ver el agua. ¡Dios mío, es agua! No, él estaba caminando en la acera de Dios, pero pensó que era agua y empezó a hundirse. ¡Jesús, sálvame! Dios lo levantó y lo regañó. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? No tenías el derecho de dudar. Y tomó a Pedro en sus brazos. No, Pedro, vamos. Y Pedro volvió caminando mirándolo a él. Cuando mira a Jesús no se hunde. Usted vence. Y va a vencer. Ese hermano de las 60 cirugías allí miró a Jesús y fue curado. Y Él quiere que usted sea así. Cuando deja de mirar a Jesús se empieza a hundir. Si lo hizo, vuelva a mirarlo, pídale perdón y Él lo levantará. Pónganse de pie que vamos a orar en el nombre de Jesús. El pastor Jaime está llegando. Hermano, ahora hablaremos con Dios. Y crea que Dios actuará en su vida. Usted que está en ese tratamiento, no con nosotros, sino con el Espíritu Santo, sea firme. Porque hoy habló bastante en su corazón. Padre, estamos entrando en tu presencia. Y te pido que el día de hoy, cuando el pastor Jaime alabe con tu pueblo, que venga tu unción porque es la que rompe cualquier yugo. Y rompa cualquier yugo en la vida de esa persona que está atada, no prospera. Las cosas no le salen bien. Los problemas han terminado con su fe, pero Dios... Hoy quien va a terminar aquí es el pecado, quien va a terminar aquí es la enfermedad, quien va a terminar aquí es la miseria, quien va a terminar aquí es la separación conyugal, ya anunciada o revelada en el corazón. Va a pasar, no pasará, Padre. Estamos orando ahora y cualquier mal va a tener que salir. Dios mío, el pastor Jaime y yo asumimos la autoridad ahora que tenemos delante de ti y ahora paralizamos cualquier obra del enemigo. Tu espíritu de discordia, de confusión, que está haciendo que la casa sea dividida, peleas de aquí, peleas allí, uno queriendo enseñarle al otro, el menor queriendo enseñarle al mayor y el mayor no lo acepta. Dios mío, quiero la obra completa. Dios mío, donde haya pecado, pon tu fuego para quemar ese mal. Donde haya enfermedad, pon tu fuego para quemarla. Donde haya miseria, pon tu fuego para quemar ese mal. Hermano, cierre sus ojos, entre en oración ahora, Padre. El pastor Jaime va a orar conmigo ahora. Queremos ver todo el mal siendo derrotado ahora. En el nombre del Señor Jesús, únase a nosotros en la fe. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, que todo mal salga. En el nombre del Señor Jesús, mal, vete ahora. No puedes quedarte, no puedes permanecer. Desde la coronilla hasta la planta de los pies, esa depresión va a irse. Ese trastorno de pánico, ese pensamiento de muerte, demonio del suicidio, vete ahora. De la persona que nos está viendo por la TV, por la radio, por la internet. Ansiedad, inquietud en el alma, conflicto en la mente, confusión en los pensamientos. Va a irse, va a irse. Levante su voz con autoridad y exija que esa depresión se vaya ahora, exija que la ansiedad se vaya, que ese pánico desaparezca, esa perturbación se vaya, que ese dolor de cabeza fuerte, ese dolor en el pecho que tiene, ese peso en el cuerpo, ese malestar, esa opresión maligna, ese dolor muscular, ese dolor en las articulaciones, dolor, vete ahora. Dolor, sal ahora. Le ordeno al cáncer de piel, al melanoma, al carcinoma, que desaparezca esa verruga, esa mancha, ese quiste que apareció, esa herida que no cicatriza. Sal. Yo levanto mi voz. Yo exijo, yo ordeno, sal. Ahora. Atención, pastores. Atención, obreros, atención todos, en el nombre de Jesús no puede quedarse. Es un día de oración, es día de ayuno, es día de consagración, de oración fuerte, determinando la salida del mal y quebrando el hechizo
quebrando toda maldición que está en su vida, esa obra que lo domina, esa obra que lo esclaviza. Sal, sal, sal. El estrés, el nerviosismo, la perturbación, todo el mal, toda obra maligna, toda opresión diabólica, nosotros exigimos, nosotros ordenamos que desaparezca. Vete ahora, esa confusión en la mente. Hermano, debe ser liberado hoy. Esta confusión en la mente, ese conflicto en los pensamientos, está siendo derrotado ahora. Vete ahora, vete ahora, vete ahora, vete ahora, en el nombre de Jesús. Yo quería invitarlo a usted que me está viendo, viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento.